Números capítulo 14 comienza diciendo que toda esa noche la congregación comenzó a gritar y a llorar. Esto viene del capítulo pasado, cuando se enteran que la tierra donde van a ir hay personas gigantes y no van a poder derrotarlos, decían los mensajeros, y por tanto el pueblo comenzó a rebelarse contra el Señor, empezó a quejarse a tal punto que hubo una rebelión y la intención de poner un nuevo líder o un capitán y volver a Egipto. Vemos esta rebelión del pueblo contra el Señor. La reacción de Moisés y Aarón es postrarse ante la presencia del Señor por lo que están escuchando, la terrible y evidente rebelión contra la voluntad de Dios. Y lo que hace Josué y Caleb es tratar de convencer al pueblo de que la tierra a la cual ellos iban a ir es una tierra buena y que no deben temer porque el Señor les va a proteger y les va a ayudar en esa conquista de la tierra. Eso es lo que vemos desde los versos 1 al verso 9. Luego, si observamos del versículo 10 al versículo 19, podemos ver que la multitud, al escuchar este discurso de Josué y de Caleb, lo que quieren hacer es apedrearlos. Y es tanto esto que hace la aparición el Señor. El Señor aparece y entonces le dice a Moisés que hasta cuánto va a soportar a este pueblo rebelde, sino que lo que debería hacer es destruirlo y comenzar un nuevo pueblo con Moisés. Pero Moisés lo que hace aquí es interceder por el pueblo. Es decirle al Señor que si Él los destruye, entonces las naciones van a mirar y van a decir, bueno, este Dios no cumple lo que ha prometido, que le habías prometido llevarlos a una tierra prometida y que para eso los sacó del Éxodo, para llevarlos entonces a esta tierra prometida. Entonces los pueblos van a decir, este Dios en verdad no es un Dios diferente a los otros dioses porque no cumple lo que ha prometido. Entonces vemos la intercesión de Moisés constante por un pueblo rebelde. Y luego del verso 20 al verso 45 vemos que el Señor entonces perdona al pueblo, que era la intercesión que Moisés hace, finalmente perdona el pecado del pueblo de Israel, pero eso no significa que no habrá ningún castigo, sino que hay juicios de parte de Dios para el pueblo. Y lo que vemos que Dios hace es juzgar a toda aquella generación que se ha rebelado contra el Señor. Toda aquella generación que había visto la gran obra de Dios a través del Éxodo, ahora iban a pasar como juicio de Dios 40 años en el desierto y ninguno de ellos iba a entrar a la tierra prometida, sino que iban a entrar exactamente las personas que ellos pensaban que iban a morir en aquel momento en el desierto, que eran sus hijos y sus nietos. También iban a entrar, a excepción de toda esta generación malvada y rebelde, Caleb y Josué, que fueron los únicos que creyeron y confiaron en la palabra de Dios y que incluso intentaron exhortar al pueblo a que no se rebelara contra el Señor. Entonces vemos que ese es el juicio que Dios trae sobre este pueblo. Y también el Señor, con una plaga, mata a los otros 10 espías que se habían rebelado contra el Señor, trayendo noticias falsas de la tierra prometida. El pueblo, al ver que había pecado, al ver que había desobedecido al Señor y que estaba viviendo contrario a la voluntad de Dios, se da cuenta de su gran pecado y entonces quiere actuar según sus propias fuerzas e ir y conquistar los pueblos paganos que Dios le había dicho que podían conquistarlos. Pero Moisés les dice, no vayan porque el Señor no está con ustedes, el Señor no los está apoyando. Sin embargo, el pueblo una vez más desobedece y va a pelear, pero finalmente sufre pérdida en esta batalla porque el Señor no estaba con ellos. ¿Qué es lo que podemos meditar entonces, hermano, de este capítulo número 14? Podemos ver que el pueblo no solo se rebeló contra Moisés, Aarón, sino que se rebeló finalmente contra el Señor creador, porque ellos estaban teniendo miedo de ir a la tierra prometida, de ir y conquistarla, porque finalmente le tenían miedo a esos hombres gigantes y a todas esas mentiras, por supuesto, que habían divulgado contra la tierra prometida. Y esto nos muestra que el tener miedo a los hombres es una rebelión contra el Señor, porque finalmente no estamos reconociendo que Dios es totalmente soberano, todopoderoso y que tiene un brazo invencible, el cual va a llevar a vencer todas las cosas que son contra la voluntad de Dios. ¿Tenemos nosotros temores de los hombres o tenemos verdaderamente temor del Señor? ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Qué está en nuestro corazón?
También podemos ver que a pesar de toda la rebelión que Moisés había visto, Aarón, Josué, Caleb, vemos que lo que hace Moisés aquí es interceder por el pueblo, interceder por este pueblo rebelde. Y tal vez tú mismo veas la rebelión de la iglesia que hay hoy en día, veas la dureza del corazón de la iglesia que hay hoy en día. Pero la pregunta es, ¿intercedes por esa iglesia? ¿Clamas en oración al Señor por ella? ¿Te das cuenta que el mismo Señor Jesucristo fue alguien que intercedió por su iglesia en Juan capítulo 17, por ejemplo? ¿Qué tanta oración, qué tanto clamor hay delante del Señor por la iglesia y también su rebelión? Al igual que este pueblo, podemos clamar nosotros por la iglesia. Y también podemos ver que Dios es sin duda muy misericordioso y muy perdonador, y que muestra su misericordia y su perdón constantemente. Pero podemos ver que aunque el Señor nos perdone, las consecuencias de lo que hagamos en este mundo quedan en esta vida. Como podemos ver en este capítulo, el Señor perdonó al pueblo, pero no por eso no vino juicio sobre el pueblo, no vino castigo sobre el pueblo, que era consecuencia de la desobediencia. Y eso lo podemos ver en ejemplos tan prácticos hoy en día, como por ejemplo si matamos o robamos. Ciertamente el Señor nos puede perdonar si nosotros nos arrepentimos de corazón, pero igual o de igual manera debemos ir a la cárcel. Entonces podemos ver que el perdón se da, pero alguien debe pagar por ese perdón. Y es por eso que nosotros tenemos la salvación por gracia, porque el perdón se nos entrega, se nos da, pero porque alguien lo pagó, alguien se entregó, alguien sufrió, y ese alguien es nuestro Señor Jesucristo, que nos ha mostrado de su gracia y su misericordia.